Bien, veamos ese problema. Tenemos tres cargas, Q1, 4 por 10 a la 9 menos 9 coulomb, Q2, menos 6 por 10 a la menos 9 coulomb, y Q3, menos 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Dice que están distribuidas como muestra el diagrama. Aquí tenemos el diagrama. Si ustedes observan, el diagrama es un triángulo rectángulo. Así que están ubicadas de tal manera que pues, se puede formar un triángulo rectángulo entre ellos. Nos preguntan que cuál es la fuerza resultante sobre la carga 3, es decir, sobre esta carga que tenemos acá. Bien, vamos a ver los datos que nos están dando en el problema. En el problema nos están dando los siguientes datos que son importantes. Vamos a escribirlos. Nos están dando entonces la carga 1, que es de 4 por 10 a la menos 9 coulomb. La carga 2, que es de menos 6 por 10 a la menos 9 coulomb. Y la carga 3, que es menos 8 por 10 a la menos 9 coulomb. Bien, esos son los datos que nos están dando aquí. Vamos a ver entonces qué fuerzas son las que tenemos que calcular. Aquí tenemos otros datos, como la distancia que hay de separación entre las cargas. Pero vamos a ver entonces cuáles son las distancias que necesitamos realmente. Puesto que vamos a calcular la fuerza que hay sobre la carga 3, es decir, la fuerza que ejercen estas dos cargas sobre la carga 3. Entonces, ¿qué hacemos? Como yo quiero es ver la fuerza que ejerce la carga 1 y la carga 2 sobre la carga 3, entonces esta carga 1 y esta carga 2, imaginemos que le colocamos ahí una tachuela y quedan fijas que no se mueven. Y la única que va a quedar móvil, que se puede mover, es la carga 3, dependiendo de la fuerza que hay que ejercen cada una de estas cargas sobre esa carga 3. Vamos a ver entonces qué tipo de fuerza hay pues se ejerce. Entre la carga 1 y la carga 3 veamos los signos. Esta carga es positiva y esta carga 3 es negativa. Signos diferentes, va a haber una fuerza de atracción. Entonces, si la carga 1 dijimos que la tenemos fija y la que se puede mover es la carga 3, ¿hacia dónde se va a mover esa carga? Bueno, esa carga 3 va a moverse atraída por la carga 1, es decir, que va a moverse en esta dirección sobre la línea punteada hacia la carga 1, ya que hay una fuerza de atracción entre ellas y la única que se mueve es esta y esta está fija. Entonces marcamos ahí pues la dirección de esa fuerza. Vamos a colocarla entonces que la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3 es una fuerza de atracción que viene entonces en esta dirección. Vamos a colocar aquí la flecha para identificar entonces que esa fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3 va en esa dirección hacia la carga 3. Y vamos a llamarla entonces, vamos a ver por aquí para que no se pierda tanto, sería la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3, vamos a llamar la fuerza 1, 3. Entonces, una de las incógnitas podemos ir a colocarlo aquí, es que tengo que calcular la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3. Bien, vamos a ver la carga 2 sobre la carga 3. La carga 2 sobre la carga 3, observen, tenemos signos iguales, negativo y negativo. Por lo tanto, ahí hay una fuerza de repulsión. Y recuerden que dijimos que estas dos cargas están fijas, es decir, que esta carga Q2 está fija, no se puede mover. Pero la carga 3 sí. Y si entre ellas hay una fuerza de repulsión, ¿qué pasa? Esta está fija y esta carga 3 busca alejarse de la carga 2 debido a la fuerza que ejerce esta sobre esta, que es una fuerza de repulsión. Entonces, la carga 3 se va a mover hacia la derecha y por lo tanto la fuerza de repulsión que hay entre ellas va hacia la derecha. Vamos a indicarla acá en el diagrama. Vamos a colocar la flecha de la dirección de esa fuerza que ejerce entonces la carga 2 sobre la carga 3. Sería la fuerza que vamos a llamar 2, 3, porque ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Entonces ahí tenemos el diagrama de las fuerzas que están pues, interactuando en el problema, es decir, que tengo que calcular también una fuerza 2, 3. Así que esas son dos incógnitas que tengo iniciando. Calcular la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3 y la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3. Entonces vamos a calcular esas magnitudes de esa fuerza y después vamos viendo entonces qué más vamos a necesitar. Listo, vamos a calcular entonces la fuerza que ejercen sobre la carga 3, la carga 1. Vamos a ver, entonces utilizamos la ley de Coulomb. Recuerden la fórmula, fuerza en este caso, la magnitud de la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 3 va a ser igual a la constante de la ley de Coulomb por la carga 1, ¿okay? Recuerden que es el producto entre estas dos cargas, por la carga 3 entre la distancia que separa a estas dos cargas, la distancia 1, 3. ¿Cuál es la distancia 1, 3? Pues es este 0,1 que está aquí. Esa es mi distancia 1, 3.
Entonces vamos a sustituir, recuerden que esto es elevado al cuadrado. Vamos a sustituir los datos que tenemos, entonces sería la magnitud de la fuerza 1, 3 va a ser igual entonces a, vamos a sustituir aquí los datos, vamos a darle un poquito más de espacio. Va a ser entonces la constante de la ley de Coulomb, que ya sabemos que esa constante, recuerden, constante de la ley de Coulomb es 9,0 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Vamos a escribirlo aquí, sería entonces, paréntesis, 9,0 por 10 a la 9 newton metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Eso entonces va multiplicado por la carga 1. La carga 1, que es 4 por 10 a la menos 9 Coulomb, aquí sería 4 por 10 a la menos 9 Coulomb, y eso multiplicado por la carga 2, perdón, la carga 3, que es la sobre la cual está ejerciendo la carga 1 la fuerza. La carga 3, que es 8 por 10 a la menos 9 Coulomb. Y recuerden que no tomamos en cuenta los signos de las cargas, puesto que estamos calculando magnitud y se toma como un valor absoluto. Entonces, eso va dividido entre la distancia que hay entre la carga 1 y la carga 3. Y esa distancia la tenemos aquí, que es 0,1 metro. Y recuerden que eso va elevado al cuadrado. 0,1 metro elevado al cuadrado. Bien, vamos a hacer ese cálculo. Fuerza 1,3. Bien, multiplicamos allí. 9 exponente 9. 9 exponente 9 o 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 9, y eso multiplicado entonces por 8 por 10 a la menos 9, y eso nos da el siguiente dato, el siguiente valor, que sería entonces 2,88 por 10 a la menos 7. Aquí recuerden que acá será Coulomb, y nos queda arriba Newton por metro. Bien, vamos a verificar ahí esa multiplicación. Sería 9 exponente 9 por 4 exponente menos 9 por 8 exponente menos 9. Ok, muy bien, nos da así, perfecto. Bien, ahora vamos entonces a elevar aquí a 0,1. 0,1 al cuadrado, dice ahí, 0,1 al cuadrado. Eso nos da a 0,01 metro al cuadrado. Recuerden que esto puede dar al cuadrado. Aquí, este metro cuadrado con este metro cuadrado se cancela. Hacemos la división allí. Sería 2,88 exponente menos 7. Y lo dividimos entre 0,01. Y eso nos va a dar a 2,88 por 10 a la menos 5. Y recuerden que nos queda solamente newton. Aquí se hizo una división, entonces nos dio ese resultado que tenemos ahí. Y esa sería entonces la fuerza 1,3. Así que vamos a ir resolviendo ya la fuerza 1,3. Vamos a ir resolviendo las otras fuerzas que nos hace falta. Bien, allí está escrito en el recuadro el resultado de la fuerza 1,3, que fue el procedimiento que hicimos. Y aquí vamos a escribir también el resultado de la fuerza 2,3, que es el que vamos a hacer ahora. Entonces, la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3, su magnitud va a ser igual, constante de la ley de Coulomb por la carga 2 por la carga 3, dividido entonces entre la distancia que separa a la carga 2 de la carga 3, eso elevado al cuadrado. Bien, vamos a sustituir los datos ahí. Sería magnitud de la fuerza que ejerce la carga 2 sobre la carga 3 va a ser igual, entonces colocamos aquí entonces nuestra línea fraccionaria, va a ser la constante de la ley de Coulomb, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 2. La carga 2, que es 6 por 10 a la menos 9. Ahí está el negativo, pero recuerden que no usamos el signo aquí. Ya 6 por 10 a la menos 9 Coulomb, y eso multiplicado entonces por la carga 3. La carga 3, que es 8 por 10 a la menos 9 Coulomb. 8 por 10 a la menos 9 Coulomb. Cerramos el paréntesis ahí. Eso dividido entonces entre la distancia que hay de la carga 2 a la carga 3. Esta sería la distancia entre la carga 2 y la carga 3, 0,08. Así que aquí colocamos 0,08 metros. Y recuerden que eso está elevado al cuadrado. Bien, procedemos a resolver. Sería fuerza 2, 3. Recuerden que estamos con la magnitud. Va a ser igual a. Multiplicamos toda la parte de arriba. Calculadora, 9 exponente 9 o 9 por 10 a la 9 por 6 por 10 a la menos 9 por 8 por 10 a la menos 9. Entonces en la parte de arriba, toda esta multiplicación de acá me da a lo siguiente.
4,32 por 10 a la menos 7. Ahora bien, ¿qué pasa con las unidades? Recuerden que este coulomb al cuadrado se cancela con estos coulombs que tenemos aquí y nos queda en la parte de arriba newton metro. Y eso sobre este número que tenemos acá, el 0,08, que es la distancia entre la carga 2 y la carga 3, lo elevamos al cuadrado. 0,08 elevado al cuadrado, con la tecla que dice x cuadrado, nos da 6,4 por 10 a la menos 3. Así que aquí iría entonces colocado 6,4 por 10 a la menos 3 y el metro que queda elevado al cuadrado. Recuerden que este aquí, newton metro, por este metro, viene de aquí al cuadrado, se me olvidó colocarlo, recuerden colocarlo, no se les olvide. Sería entonces cancelar metro cuadrado con metro cuadrado para que me dé simplemente newton. Y aquí obtenemos nuestro resultado para esta fuerza. Veamos cuál es el resultado. Dividimos esos números que tenemos ahí, sería 4,33 exponente menos 7 o por 10 a la menos 7 entre 6,4 exponente menos 3 o por 10 a la menos 3, y eso nos da a 6,76. Podemos verlo como 6,76, 6,77 redondeados, ¿sí? 6,77 por 10 elevado a la menos 5, y recuerden que nos queda solamente newton. Ya sería la fuerza 2,3. Vamos a colocarla aquí para tener ese resultado aquí en esta parte. Sería la fuerza 2,3, 6,77 por 10 a la menos 5 newton. Bien, ya tengo la fuerza 2,3. Ahora lo que vamos a hacer es un diagrama, un plano cartesiano, para ver cómo quedan esas fuerzas en el plano cartesiano. Así que dibujamos nuestro plano cartesiano por aquí rapidito, pequeño, no tan grande. Entonces colocamos un plano cartesiano que nos represente pues el eje X y el eje Y. Tenemos entonces aquí el eje X, el eje Y, y acá tenemos el eje X. Colocamos la fuerza, observemos, la fuerza 2,3 viene en esta dirección, así que la podemos colocar acá. Esta es la fuerza 2,3 y la fuerza 1,3 viene en este cuadrante. Si lo colocamos el eje aquí, lo pasamos acá, vemos entonces que la fuerza 1,3 queda en este cuadrante, fuerza 1,3. Entonces necesitamos el ángulo que hace aquí con respecto al eje X, es decir, necesitamos este ángulo de aquí. ¿Cómo calculamos este ángulo? Pues necesitamos utilizar la función tangente para poder calcular ese ángulo que necesitamos ahí. Entonces vamos a borrar esto aquí porque ya nosotros tenemos este resultado acá, podemos borrarlo para continuar con el problema. Entonces vamos a calcular ese ángulo que está ahí. Ahora, ¿qué necesito? ¿Cómo calculo este ángulo? Lo necesito para acá. Sería entonces tangente a la menos 1, tangente inversa, del lado opuesto entre el lado adyacente. El lado opuesto 0,06 metros, lado opuesto al ángulo que yo quiero, y lado adyacente sería 0,08 metros. Bueno, se cancelan los metros, el ángulo va a ser igual a, dividimos ahí. Entonces vamos a buscar en la calculadora la tecla que dice shift, luego la tecla que dice tangente, colocamos un paréntesis y colocamos esa división, 0,06 entre 0,08 y otro paréntesis y le damos igual. En este caso nos da 36, redondeado 37 grados. Bien, ¿en qué cuadrante está este ángulo? Pues ya sabemos que está en este cuadrante. Recuerda que aquí tenemos norte, sur, este, oeste. Por lo tanto, esto queda al noroeste. O pues en este caso la fuerza 1,3 pues está quedándonos hacia el lado del noroeste. Bien, ya tenemos pues identificadas esas fuerzas. Hacia dónde van, vamos a ver las componentes de cada una de esas fuerzas allí. Así que veamos, vamos a buscar las componentes de cada una de esas fuerzas en el eje X y en el eje Y de la fuerza 1,3 y la fuerza 2,3. Es decir, que vamos a hacer una sumatoria de componentes. Así que vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria, vamos a colocarla por acá, de las fuerzas en Y. Bien, vamos a ver en X qué fuerzas tenemos. Pues en X tenemos a la fuerza 2,3, sería entonces la fuerza 2,3 por el coseno del ángulo. Recuerden que aquí ya nosotros lo calculamos y ese ángulo es de 37. Aquí por el coseno de, recuerden que si está sobre el eje X es
0 grados, así que sería coseno de 0 grados aquí. Ahorita vamos a sustituir esos datos. Colocarles el igual aquí. La fuerza 1, 3, esa fuerza está entre un cuadrante, por lo tanto tiene una componente en X. Recuerden, aquí vamos a ver algo. La fuerza, esto es suma de vectores, así que recordemos, solamente se debe recordar. La fuerza 1, 3 se encuentra en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, esta fuerza 1, 3 tiene una componente o una proyección que lo estoy colocando en línea punteada sobre el eje X negativo. ¿Ves? Entonces, esa componente de la fuerza 1, 3 en X va a ser negativa, multiplicada por el coseno del ángulo allí, que es 37 grados. Colocamos aquí igual. Vamos a ver en Y. La fuerza 2, 3 solo está sobre el eje X, no está en Y, por lo tanto no tiene componente en Y, no la escribimos. Pero la fuerza 1, 3 está en el cuadrante y tiene una proyección, sería esta proyección, que estoy colocando en línea punteada, sobre el eje Y, y es sobre el eje Y positivo, por lo tanto es positiva, no coloco el signo, sería la fuerza 1, 3 por el seno del ángulo, que es 37 grados. Recuerden que las componentes en X van multiplicadas por el coseno, las tenemos con el coseno, las componentes en Y con el seno del ángulo. Bien, colocamos un igual aquí. Vamos entonces a sustituir los datos que tenemos. La fuerza 2, 3, que tenemos aquí es 6,77, así que aquí colocamos 6,77 por 10 a la menos 5 newton. Acá colocamos la fuerza 1, 3, que es negativa, la fuerza 1, 3, 2,88 por 10 a la menos 5 newton. Bien, vamos a proceder ahorita a resolver esto. Aquí de esto vamos a encontrar la fuerza resultante en X, ¿ok? Acá sustituimos los datos que tenemos, sería la fuerza 1, 3, la fuerza 1, 3, que es 2,88. Aquí sería 2,88, y tenemos que positiva y la positiva, newton, multiplicado entonces por el seno de 37 grados. Aquí se nos ha olvidado colocar algo, vamos a colocarlo. Y aquí está multiplicado esta por el coseno de 0 y esta está multiplicada por el coseno de 37. ¿Ok? Importante las funciones allí, que no se nos vayan olvidando. Entonces vamos a proceder a hacer este proceso allí, que sería entonces, vamos a calcular acá arriba, sería 6,77 exponente menos 5, ¿ok? Por el coseno de 0, el coseno de 0 que es 1, así que esto multiplicado por este 6,77 exponente menos 5 nos va a dar el mismo valor o el mismo resultado. Sería entonces, vamos a colocar aquí que esto es igual a 6,77 por 10 a la menos 5 newton. Y acá sería entonces multiplicado, recuerden aquí el signo negativo que viene de acá, 2,88 exponente menos 5 por el coseno de 37. Y ahí nos da a 2,3 por 10 a la menos 5 newton. Bien. Ahora sí, procedemos a hacer la sumatoria. Vamos a escribirla por acá más hacia el centro. Fuerza resultante en X va a ser igual. Allí entonces se hace una sumatoria, pero hay que tomar en cuenta los signos. Así que sería 6,77 exponente menos 5 menos el otro que tenemos acá, 2,3 exponente menos 5 por 10 a la menos 5. Eso nos da 4,47. Colocamos acá por 10 a la menos 5 newton. Tenemos entonces la fuerza resultante en X. Vamos a ver acá para la fuerza resultante o la componente en Y. Ya aquí, como no hay otro valor, directamente lo que obtenemos aquí va a ser la fuerza resultante en Y. No hay que sumarlo como es nada, puesto que el otro vector no tenía componente en Y. Así que sería 2,88. Ajá, aquí se nos pasó por alto que va 2,88 por 10 a la menos 5 newton. Entonces sería en la calculadora 2,88 exponente menos 5 o por 10 a la menos 5 newton por el seno de 37. Nos da entonces 1,73. Vamos a escribir aquí 1,73 por 10 a la menos 5 newton. Y esta es la componente en Y de ese vector fuerza resultante. Entonces, ¿cómo damos el resultado final? Tengo una componente en X y tengo una componente en Y. Vamos a expresarlo entonces en términos de los vectores unitarios. Vamos a colocar el resultado. Aquí tenemos un espacio. Vamos a colocar acá
Entonces, ya el resultado final, que sería la fuerza resultante, sería dos puntos, vamos a ver, vector fuerza resultante, igual, sería la componente en X, que sería esta, ya vemos que es una componente en X positiva, 4, porque nos dio positiva, 47 por 10 a la 5, y recuerden que va multiplicado por el vector unitario Y, y vamos a colocar un paréntesis, ¿ok? Ahora colocamos la componente en Y, que nos dio positiva también, así que sería más la componente en Y, 1,73 por 10 a la menos 5, aquí es menos 5. La componente en Y va multiplicada por el vector unitario J. Recuerden eso, componente en Y, un vector va multiplicado por el vector unitario J. Cierro el paréntesis y coloco la unidad, que ambas pues tienen Newton y es Newton. Y ahí tengo entonces el vector fuerza resultante sobre la carga 3. Si ustedes observan, ambas son positivas. ¿Qué quiere decir eso? Que el vector fuerza resultante está en el cuadrante del norte del este. Es decir, que este vector que tengo aquí, si yo lo grafico, me va a quedar en este lado del cuadrante. Aquí sería la vector fuerza resultante, que sería entonces al norte del este o al noreste. Y ahí tenemos entonces la solución de ese problema.